Ok, vale, pues eh, si os parece, pues Antonio, David, interrumpid cuando queráis y las preguntas así un poco más de los estudiantes las podemos dejar para el final. Y vale, pues esto es un poco la idea es hacer esta sesión con el objetivo de comentar el contexto en el que nace este máster 2023, ¿no? Que los estudiantes entendáis los condicionantes prácticos normativos que nos han traído hasta aquí, explicar la estructura del plan de estudios, explicar aspectos de implementación y en particular las pasarelas y recibir feedback para mejorar la implementación por vuestro lado. Entonces, el contexto es que esta es una profesión en la que hay muy poquito desempleo, que el sector marítimo es el 10% del PIB, si juntas navieras, pesca, astilleros, todo lo que tiene que ver con el mar, la náutica, el turismo vinculado al mar, etcétera, etcétera, puertos y todo esto, y hay muchas oportunidades de empleo. El 60% de las exportaciones, el 85% de las importaciones son por mar, que te da una idea del tamaño también del sector. Y desde luego el vector que tenemos ahora mismo es el de las renovables marinas, ¿no? que está tirando muchísimo del sector a todos los niveles, a nivel de ingeniería, a nivel de astilleros, a nivel de logística, a nivel de mil cosas. ¿Dónde trabajan nuestros titulados? Pues a consecuencia de esta idea, trabajan al final perdonad, que esto se me ha colado al añadir lo de las becas. Eh, Trabajan al final en un montón de sitios, en consultoras de ingeniería en particular, ¿no? Y desde luego, por ejemplo, Navantia, para la División de Ingeniería, acaba de publicar la convocatoria de becas para estudiantes del máster UPM. Trabajan los que os vais de Madrid, pues trabajáis en astilleros de nuevas construcciones, en astilleros de reparaciones. Este viernes estuvo por aquí gente para... No, este viernes sí, para lo del Día del Carmen y venía gente, compañeros vuestros madrileños que ahora trabajan en la costa y que ya no hay quien los traiga de vuelta para Madrid y trabajan en navieras, en los departamentos de flota de navieras importantes en España, en temas de mantenimiento, en temas de operaciones, trabajan en energía, trabajan en la industria auxiliar, por supuesto, trabajan muchos de ellos en sociedades de clasificación, trabajan, hay gente que se queda a trabajar con nosotros en universidades, aquí tenéis a tres, Antonio, David, yo mismo. Trabajan muchísimos en la administración, básicamente porque la Dirección General de la Marina Mercante se lleva entre un 15 y un 20% de cada promoción en las oposiciones de inspector de marina mercante. Y después trabajan ya en cosas más tangenciales al sector, en aseguradoras, que es un sitio donde trabajan muchos ingenieros navales, en desarrollo de software y después, pues como todos los ingenieros, pues hay gente que se hace un MBA y pasa a temas de gestión y a temas de rollo ejecutivos en diferentes empresas. Además, como es una profesión global, muchos de vosotros pues trabajáis en el extranjero y muchos también vuelven a casa si lo quieren. Entonces, la situación actual era que tenemos un máster de 120 CTS con 60 plazas ofertadas que no se cubrían y la idea es que a pesar de que el sector es un sector grande, sin embargo, por cada ingeniero naval que sale en España, pues salen 60 industriales. O sea que somos un colectivo pequeñito comparado con otros, contra los cuales competimos en procesos de empleo. Este gráfico nos habla de los egresados GAN y GIM que nos siguieron en máster frente a los que sí han seguido en máster. ¿Vale? Y aquí tenéis pues el 22-23, todavía no lo sabemos que estamos ahora, pero estos son los datos que tenemos hasta la fecha. Y como veis, pues bueno, pues hay bastante gente que termina los grados y no se queda en el máster y era un tema que nos preocupaba, ¿no? Y después, además a esos que vienen de los grados de aquí de la escuela, pues normalmente en torno a 7 o así, vienen gente de otras escuelas y se matriculan en máster y este número yo creo que ha bajado este año. O sea que esto también no es así como números muy grandes. Total, que los matriculados definitivos en máster por año andan estabilizados en torno a los 40 estos últimos años, que es un número bajo comparado con nuestra oferta y sobre todo también comparado con las necesidades del mercado. Antonio y David, entrad cuando queráis, ¿vale? Shopping, como dicen.
Y claro, pues desde el equipo directivo de la escuela, pues creemos que hay mercado laboral para más titulados de ingeniería baloceánico y en particular de la ESO. Sí, lo he puesto, pero se ha puesto automáticamente el... A ver si consigo silenciar ahí a Oribe, que se ha puesto. Ah, vale, ya se ha quitado. Vale, pues entonces, la estructura del plan de estudios actual, del que tenemos ahora, bueno, pues tiene 60 créditos asociados a la Orden Ministerial de Competencias, la Orden CIN del título de Ingeniero Baloceánico. Estos 60 créditos es lo que llamamos los 60 BOEs más 15 de TFM, ¿vale? Después tenemos asignaturas optativas o prácticas en empresa entre 15 a 35, dependiendo de cuál sea tu perfil de acceso. Trabajo de fin de máster 15. Ah, bueno, no, perdón. Y estas son asignaturas optativas o prácticas de empresa entre 15 y 35 y asignaturas obligatorias de itinerario de acceso entre 10 y 30, dependiendo de cuál sea tu itinerario de acceso. Total, los 120 que tenemos ahora. Y como veis, ya confunde un poco tal como está organizado porque pues dependiendo de tu itinerario de acceso tienes una estructura de créditos diferente. Entonces, básicamente en el que teníamos ahora, el primer cuatrimestre eran 30 ECTS, todos los cuatrimestres son de 30 ECTS. En el primer cuatrimestre teníamos obligatorias BOE 15, obligatorias de itinerario de acceso 10 o 15 dependiendo de dónde vinieras, si venías de GIN o de SIM o de GAN, de Ingeniería Marítima, de Arquitectura Naval o si venías de fuera. Y después, para los del grado GAN, había 5 créditos de optativas. En el segundo cuatrimestre había 20 de BOE, más 5 de obligatorios de acceso, más otros 5 créditos de optativas. En el tercer cuatrimestre todavía nos quedaban 25 obligatorios de BOE y 5 de optativas. Y ya en el cuarto cuatrimestre teníamos TFM y las prácticas de empresa optativas. Entonces, lo que pasaba era que estábamos poniendo de alguna forma complementos formativos a estudiantes que tienen todo el derecho a acceder al máster sin ello. Estas de obligatorios de dinero de acceso es para gente como vosotros que no tiene por qué tener ningún complemento de este tipo de acuerdo a vuestra titulación. Y después también lo que pasa es que al consumir esos créditos, al consumir ECTS con estos complementos, nos quedamos sin espacio para tener cierta especialización, ¿no? Y otra idea más es que al tener toda esta obligatoriedad en segundo año, hacemos más difíciles los Erasmus entrantes y salientes, porque tienes todo este grupo de asignaturas obligatorias que te tienes que llevar a tu Erasmus sí o sí, con lo cual pues eso dificulta el tener flexibilidad para montar buenos agreements. ¿Cuál es la propuesta del máster modificado, del nuevo máster, como queramos llamarlo? Bueno, pues en primer año se elige un itinerario de especialización en cuanto entréis, ¿vale? Tenéis que elegir uno de los 5 que hay. Después veremos que en realidad es como si hubiera 2 bloques nada más, de tal forma que se visualiza que en primer año te puedas cambiar de uno a otro dentro de uno de los bloques, pero hay que elegir un itinerario. Después, durante el primer año, de los 60 créditos obligatorios de la Orden CIN, hacemos 51. Y 3 asignaturas se desdoblan en función del itinerario, con 2 versiones diferentes. Y después tenemos 9 créditos obligatorios que no son CIN, y esos 9 créditos obligatorios son la ampliación de matemáticas y una asignatura de competencias transversales que se llama Ingenaval. Entonces, con eso juntamos los 60 créditos del primer año. En segundo año, el semestre 3, tenemos los 9 créditos obligatorios que quedaban de la orden CIN, con buen encaje temporal y en movilidad, o sea que encajan bien porque son proyectos de buques y proyectos de artefactos, son las 2 asignaturas de proyectos así más potentes. Entonces encajan bien que entren en segundo año, pues son asignaturas de proyecto. Y también encajan bien en movilidad porque tienen fácil acomodo, vayamos donde vayamos. Vayas a donde vayas de Erasmus, hay un proyecto de buques y un proyecto de artefactos, son asignaturas muy estándar. Y después tenemos 12 créditos de especialidad en el tercer semestre, en el semestre de otoño del segundo año, que son 2 asignaturas de créditos. Y en el cuarto semestre, para descargar un poco el tercer semestre y también para que hubiera una lógica temporal en la especialidad, hemos retenido una asignatura de especialidad de 6 créditos y tenemos 15 créditos de trabajo fin de máster. Estas asignaturas de especialidad
son asignaturas de proyectos y la idea es que se puedan hacer a distancia, si es necesario. O sea, que si no estáis en Madrid, que se puedan organizar a distancia. Y después, en año 2 también, tanto en el semestre como en el 3 y 4, hay 12 créditos de prácticas académicas externas que son obligatorias y después hay, además, entre el tercer y cuarto cuatrimestre, hay 6 créditos de opcionalidad. Con eso se completan los 120 en este máster nuevo. ¿Qué ventaja tiene así conceptual respecto a lo que teníamos? Pues que concentramos casi todo el BOE en primer año, ¿vale? Eso lo podemos hacer porque hemos eliminado esas asignaturas obligatorias de itinerario de acceso que teníamos antes y conceptualmente también, pues en segundo año básicamente lo que tenemos es un nivel de especialización significativo y tenemos también pues, el TFM y las prácticas, ¿no? Es un poco la idea. Entonces es un máster que está pensado, pues por ejemplo, para hacerte el primer año aquí y para irte de Erasmus, si quieres, hacer un Erasmus asociado a cierta especialización. O si estás trabajando, para hacer un primer año y hacer un segundo año a lo mejor asociado a la especialización o repartir esto entre 2 y 3 años si quieres tomártelo con un poco más de calma, ¿no? Entonces, ¿qué itinerarios de especialización tenemos? Pues son itinerarios de 3 asignaturas, 17 CTS, asignaturas de 6 CTS, que son 4 horas por semana, y tenemos itinerarios que hemos definido sobre la base de que deben aportar de valor en procesos de selección de personal, o sea, que te deben marcar tu perfil para que esto tenga valor en un proceso posterior de... Un momentito, tan solo que voy a poner esto en silencio para que estoy en una... A ver, ¿te silencias, Antonio? Y después tratar de que sean asumibles por el personal propio de la EXIM porque es difícil contratar profesores, ¿no? Aunque hemos hecho movimientos interesantes estos últimos meses, por ejemplo, vinculado a la especialidad de Yates, Vela y Motor, el contratar a Manolo Ruiz Elvira, ¿no? El diseñador este que ha ganado 4 Copas América. Entonces, pues los itinerarios que tenemos son, digamos, hay un bloque que comparten desdobles, que es este de la izquierda, Yates, Vela y Motor, para perfil de oficina técnica y estilo de yates, una especialidad en estructuras, para perfil consultoría y oficina técnica y escantillonado y sociedades de clasificación, y un perfil de energías renovables marinas e ingeniería offshore, para gente que quiera trabajar en una oficina técnica vinculada a renovables o en utilities ya como Iberdrola o Repsol. Y todos estos comparten los mismos desdobles, de tal forma que podría ser viable cambiarse entre estas especialidades fácilmente. Y después tenemos 2 especialidades diferentes, por otro bloque, digamos, que son descarbonización y cambio climático, para gente que quiera trabajar en naviera, empresa de motores, consultoría técnica para diseño de plantas, en utilities, ¿vale? Y después en transformación digital para astilleros, ¿no? Para temas de producción astilleros o para empresas de manufactura interesadas en temas de transformación digital o que están en procesos de transformación digital. Entonces, ¿cómo se montan estas especialidades? Por ejemplo, descarbonización y cambio climático. Tenemos en semestre 3 una asignatura de combustibles, de plantas de energía y combustibles alternativos en el medio marino. Tenemos una asignatura de energía nuclear en buques de superficies con una componente fuerte de submarinos, que siempre era un tema que interesaba traer a la escuela. Y tenemos en semestre 4 una asignatura de proyectos de descarbonización de propulsión marina, que la idea es que se toquen esos temas que son relevantes para proyectos, por ejemplo, de transformación de motorizaciones de un combustible a otro. Y se trata de vincularla con lo que pueda ser tu TCM. Entonces ¿cómo queda el plan de estudios para alguien que haga esta especialidad? Bueno, pues la parte BOE es muy parecida a lo que tenemos ahora. Lo que pasa es que hay 3 asignaturas que desdoblan. La parte de estructuras del primer cuatrimestre, esta asignatura de diseño de estructuras de buques, que digamos que tiene un nivel, cubre los descriptores BOE asociados, pero tiene un nivel más bajo que las otras estructuras que vayan a hacer los que después van a hacer la especialidad de estructura. Después, en el segundo cuatrimestre, hay 2 desdobles, uno asociado a la hidrodinámica de carenas y hélices, a la hidrodinámica, que hacen el desdoble, digamos, sencillo de la hidrodinámica, porque después
no la necesitan tanto en su especialidad. Y sin embargo, la parte de diseño integral de la parte de plantas de propulsión hacen el desdoble, digamos, más avanzado, porque es lo que más les afecta en esta especialidad vinculada a descarbonización. Y después lo demás es común. En verde están los que corresponden al módulo de tráfico marítimo. En amarillo está la parte que corresponde al módulo de tecnologías navales. En azul está la parte que corresponde al módulo de tecnologías oceánicas. Y en rojo están las obligatorias que no están vinculadas a BOE, que son la ampliación de matemáticas del primer cuatrimestre y la general del segundo cuatrimestre. En segundo año les toca 2 asignaturas obligatorias de BOE, que son proyecto de artefactos y proyecto de buques. Les toca en el primer cuatrimestre 2 asignaturas de especialidad, energía nuclear y combustibles. Y después tienen todavía 9 créditos ahí para prácticas y opcionalidad. Y en el segundo cuatrimestre tienen otros 9 créditos para práctica y opcionalidad, que podrían, por ejemplo, consumir aquí una parte entera en opcionalidad. Aquí ya hay mucha flexibilidad en cómo se puede hacer. Y después, en el cuarto cuatrimestre, se oferta la asignatura del proyecto de descarbonización de propulsión marina y también el trabajo fin de máster. ¿Qué propuesta de desdobles tenemos? Bueno, pues la materia, digamos, estructuras navales se desdobla en una asignatura de dinámica de estructuras que es como más avanzada para estas especialidades, para energías renovables marinas e ingeniería offshore, para estructuras y para diseño de yates a vela y motor. Y se desdobla en una asignatura, digamos, menos avanzada, diseño de estructuras navales, para las especialidades que no necesitan tanto de estructuras, descarbonización y cambio climático y transformación digital. Tienen que estar ahí porque tenemos que cubrir esos prescriptores BOE para que esto sea un máster habilitante, pero hemos hecho 2 versiones, una más avanzada y otra menos avanzada, dependiendo de tu especialización. Entonces, la idea es que los desdobles no se definen en función del itinerario de entrada, sino que se definen en función del itinerario de salida. Con la hidrodinámica pasa algo parecido. Hay una hidrodinámica avanzada que corresponde a estas especializaciones, energías renovables, estructuras, diseño de yates a vela y motor, y hay una hidrodinámica menos avanzada que corresponde a las especialidades de descarbonización y transformación digital. Y con plantas de energía y propulsión, pues hay una especialidad, una asignatura más avanzada que corresponde a las especialidades en las que esto es más importante, ¿no? Descarbonización y cambio climático y transformación digital. Y una asignatura un poquito menos avanzada, generación de potencia a bordo, que corresponde a las otras 3 especialidades. Entonces, por ejemplo, pues transformación digital tiene estas asignaturas: robótica industrial, ingeniería y simulación de procesos y proyectos de transformación digital. Energías renovables marinas e ingeniería offshore tiene estas 3 asignaturas: simulación hidrodinámica, energías renovables marinas y estaciones offshore, gestión integrada de instalaciones renovables marinas y un proyecto de renovables marinas e ingeniería offshore. Y claro, pues en el caso de esta especialidad, los desdobles son para las estructuras, la avanzada de estructuras, para hidrodinámica, la avanzada de hidrodinámica, y para, digamos, para plantas de energía, pues lo que tienes es la asignatura, digamos, sencilla de ese desdoble o menos avanzada. Todo lo demás es igual. El segundo año, para esta asignatura de renovables, e ingeniería offshore, habría una asignatura de diseño estructural en materiales compuestos, una asignatura de simulación hidrodinámica, energías navales marinas y operaciones offshore. Perdón, esta es la especialidad de estructuras. Perdón, aquí hay estas corresponden a la especialidad de estructuras. Un diseño estructural de materiales compuestos, una simulación hidrodinámica, energías navales marinas y operaciones offshore, que tiene una componente de definición de cargas importante para la parte de estructuras, y un proyecto estructural avanzado en materiales metálicos. Y esta es la especialidad en estructuras. Tiene estas asignaturas que os he comentado. El diseño de yates a vela y motor comparte la asignatura de materiales compuestos, la comparte con el itinerario de especialización en estructuras. La asignatura de ingeniería y simulación de procesos, que es crítica para la fabricación en serie de yates, la comparte con el itinerario de transformación digital. Y después tenemos una asignatura de proyectos de yates en el cuarto cuatrimestre. Hay oferta de asignaturas en inglés y tenemos en el semestre de otoño apoyo logístico integrado, ampliación de matemáticas
y proyecto de construcción de artefactos oceánicos de las oceanías. Y tenemos en el semestre de primavera hidrodinámica avanzada, hidrodinámica de carenas y hélices, dinámica de artefactos y dinámica del buque. Después de la especialidad, todas estas son en inglés, organización y cambio, energía nuclear en buques de superficie, plantas de energía y combustibles alternativos, simulación hidrodinámica, proyecto estructural avanzado en materiales metálicos, proyectos de yates, gestión integrada de renovables marinos. ¿Qué preguntas teníamos abiertas ahí? ¿Podemos tener especialidades con 40 o 45 estudiantes nuevo ingreso? Bueno, pues la idea es que vamos a intentarlo. ¿El hecho de ventajas tiene mantenerlas? Bueno, por un lado el hecho de que puede ser atractivo para Erasmus entrantes, puede ser atractiva para escenarios futuros con crecimiento de matrícula. Y además, como son itinerarios, todos ellos, que hay que elegir uno u otro y por tanto se convierten, de alguna forma que una vez que te metes en el itinerario se convierten en itinerarios obligatorios, pues no necesitamos que haya un mínimo de 15 personas por asignaturas para que cuenten dentro de lo que es la docencia del departamento, que es algo que se le exige para asignaturas optativas. Con lo cual tenemos esa ventaja que nos puede permitir arrancar. Después, también hay un hecho que varias de las asignaturas están duplicadas en diferentes itinerarios, con lo cual, pues en realidad no son 1 por 3, 15, son 12, ¿no? Que es algo más manejable. Esto es lo que os decíamos, ¿no? De que sean menos, que no sean menos de 15 y no son obligatorios de especialidad, pues no se tendrán en cuenta en el modelo de actividad de departamento, pero no es el caso porque para nosotros los itinerarios son obligatorios. ¿Alguien se puede decir por ahí? A ver. Vale. Y vuelvo a la presentación. Entonces, ¿cómo va a funcionar la parte de implantación? Bueno, la idea es que no hay complementos formativos ni obligatorios de itinerario para ninguno de los grados navales propios ni de otras escuelas. O sea, esto es un cambio radical respecto a lo que tenemos ahora. También otro cambio que es importante es que no tenemos acceso para perfiles no navales. Tampoco es que vengan muchos, pero el año pasado teníamos, por ejemplo, un ingeniero de caminos. Esto ya no va a ser posible de momento. O sea, esto lo vamos a abrir el melón un poquito más tarde. Respecto a las prácticas académicas externas, son obligatorias, lo exige la Comunidad de Madrid para másteres profesionales. Son 12 ECTS, que son más o menos 360 horas, que son más o menos 3 meses de trabajo. Y la dirección estamos trabajando para arrancarlas tan pronto como sea posible. El marco en el que se mueve esto, se acuerdan cada año unos acuerdos en la UPM para lo que son las prácticas que tienen muchas practicidades aquí interesantes. Y, por ejemplo, en los estudiantes de máster dice que podrán realizar prácticas externas desde el momento en que se haga efectiva su matriculación en la universidad. Como este máster estamos pues, un poco corriendo para montar la implementación, estamos trabajando para que esto sea cierto, para que sea lo más cierto que se pueda, para que suceda cuanto antes mejor. Y después también es interesante este máximo que los estudiantes de máster, a partir del segundo semestre sucesivos, pues hay un máximo de 35 horas por semana. E incluso con menos de 3 meses ya se llegan a esas 360 horas. Entonces, si pensáis hacer Erasmus, también es prácticamente posible hacerlas fuera o hacerlas antes o después del Erasmus. Esto es viable, ¿no? Si estáis trabajando ya en el sector, te pueden reconocer créditos de prácticas académicas externas
mínimo 12 meses de trabajo con alta laboral en la seguridad social en empresa que esté vinculada o que esté ligada a las competencias impartidas en el máster. Y se convalidan hasta 6 créditos por cada 12 meses de trabajo. ¿Qué actividades adicionales tenemos pensadas para los estudiantes de nuevo ingreso para el curso 23-24? Participación en el Congreso de Ingeniería Naval en abril de 2024 aquí en la escuela. Un viaje a astilleros adicional, dado que el Congreso es en Madrid. La idea era vincular las dos actividades, como hicimos este curso pasado en Mallorca, pero el hecho de que el Congreso sea en Madrid nos obliga a separarlas, y entonces estamos trabajando en la idea de que haya un viaje a astilleros adicional para los estudiantes de nuevo ingreso. Y después participación en las jornadas de ambientación, las jornadas de submarinos, que se llama, en el Nacional de Cartagena, para los mejores 10 a 15 estudiantes de grado, que vale el 40% del indicador, y del primer semestre de máster el 60%. Esto sucede en la última semana de mayo de 2024. Durante el curso 23-24 viven los dos planes, lo que pasa es que el nuevo en primero y el anterior en segundo. Las asignaturas que pasan de tercer cuatrimestre a segundo cuatrimestre tienen licencia duplicada, son DIPEP, que son Diseño Integral de Plantas de Energía y Propulsión, y Proyecto de Pesqueros y Viveros. En 23-24 y 24-25 se ofrece a todos los estudiantes cambiarse al plan nuevo con esta propuesta de pasarelas, o tienen derecho a examinarse 2 años de las asignaturas suspensas una vez extinguidas. Y las asignaturas cambiadas de semestre, por ejemplo, oceanografía, se impartirán en el semestre del plan nuevo, como no puede ser de otro modo. Oceanografía pasa del segundo al primer cuatrimestre y se tiene que impartir en el primero. ¿Cómo son las pasarelas? Pues la idea motriz de las pasarelas es favorecer el cambio de plan. Entonces, pues todas las de BOE se convalidan unas por otras, las obligatorias también. Después hay algunas que ganan créditos y aún así hemos pensado en convalidarlas también. Por ejemplo, Economía y Gestión de Empresas Marítimas pasa, me parece, de 5 a 6. Y respecto al resto de asignaturas, pues también la idea es favorecer el cambio de plan. Entonces, por ejemplo, si tienes hidrostática de buques aprobada, pues se te dan 6 créditos de opcionalidad en el plan modificado. Si tienes hidrodinámica de carenas y hélices, se te dará la hidrodinámica de carenas y hélices del plan modificado o 6 créditos de opcionalidad. Si tienes diseño de estructuras de buque, se te da diseño de estructuras de buque o 6 créditos de opcionalidad. Si tienes propulsión diésel, se te da generación de energía a bordo o 6 créditos de opcionalidad. Y diseño de cámara de máquinas, se te da, esto está mal, generación de potencia a bordo o 6 créditos de opcionalidad. Y hay una rata aquí. Y después, respecto a las asignaturas, a las prácticas curriculares, un crédito de prácticas curriculares hasta 12 CTS, y si tienes más créditos de prácticas curriculares, porque en el actual eran 18, los adicionales se pueden convalidar por opcionalidad en el plan modificado. Perdón, 15. Los 15 del actual se pueden convalidar por opcionalidad en el plan modificado. Y después la opcionalidad, asignaturas de 5 CTS dan lugar a 6 créditos de opcionalidad en el plan modificado, y si son menos de 5, pues equivalencia a 1 por 1. Opcionalidad de 4 o más ECTS, pues también la puedes cambiar, por ejemplo, por Ingenaval. Durante el proceso de ajuste de estas cosas se hicieron bastantes simulaciones. Probablemente estéis aquí algunos que han venido a hacer alguna simulación de esto y parecía que todo estaba bastante bien encajado. Conclusiones, que en este nuevo máster introducimos itinerarios de especialización, eliminamos las asignaturas opcionales que funcionaban como obligatorias de itinerario de acceso, que por tanto consumían esos créditos, y desdoblamos 3 asignaturas del módulo de tecnologías navales de la orden CIN en función del itinerario de especialización. Reordenamos las asignaturas, reduciendo en el tercer semestre las asignaturas de BOE, y con eso buscamos flexibilidad para generar acuerdos Erasmus salientes para nuestros estudiantes, facilitando la movilidad. Que vamos a tener un pool de asignaturas en lengua inglesa, fomentando la internacionalización de la ETSI a través del impulso de la recepción de estudiantes con movilidad Erasmus, lo cual también es necesario para poder mantener los acuerdos salientes, que si no tenemos este pool, estamos teniendo
problemas para conseguir renovar los acuerdos. Este año que viene no parece que vayamos a tener Erasmus, con lo cual esta transición hacia lengua inglesa de todas esas asignaturas puede ser bastante progresiva y no traumática. Las prácticas académicas externas son obligatorias debido al carácter profesional del título. Esto le pasa a todos los másteres habilitantes de la Universidad Politécnica, no solo al nuestro, a medida que se vayan adaptando a este Real Decreto 822 del 2021. Y tenemos una simplificación de la estructura de perfiles de acceso, equiparando todos aquellos cuyos estudios de grado permiten el acceso de máster. O sea, que todos los grados navales que vengan de otras escuelas de España pues tienen el mismo acceso aquí que los locales. La documentación a manejar, la memoria, el aplicativo del Ministerio, y en el máster, en la página de máster habilitante, Pablo Angulo y su equipo han estado ya incorporando pues documentación de la memoria y pues información sobre las asignaturas que son en inglés, etcétera. ¿Vale? Estamos tratando de hacer esto. Y después, pues importante también la documentación de la memoria, que os puedo poner aquí un enlace. Un enlace en el chat donde podéis ver la memoria con todo detalle. Y a ver. Y no sé si tengo mucho más que comentar. No sé si Antonio y David tienen algo que comentar o ya pasamos, si queréis, a un turno de preguntas. ¿Hay alguna errata que he visto en la presentación, que era un reciclado de una presentación que había hecho hace unos meses y que hubo unos cambios finales ahí en algún nombre de alguna asignatura, pero son muy poquita cosa? O sea que lo que hemos dicho básicamente es lo que es. Las erratas afectan a cosas muy menores y que ya están corregidas en la memoria. O sea que las erratas corresponden ahí a la presentación. Por ejemplo, el nombre de una asignatura ahí del proyecto de estructuras que se ha hecho un poco más general. Ya, no sé si de Antonio y David queréis, o Miguel Ángel, que es el coordinador de máster, hacer algún comentario. Yo por mi parte creo que está muy bien la exposición que nos ha hecho Antonio, que abarca todos los temas clave de importancia para los futuros alumnos y el interés que tenemos en todo esto de que salga adelante el nuevo máster y atraiga a muchos compañeros, claro. Yo por comentar simplemente, hay muchas cuestiones operativas ahora que se abren, en el sentido de qué pasa con los créditos que me queden, la matrícula, cuándo tengo que cambiar de plan, si quiero cambiar, etcétera. Todo esto yo creo que hay que resolverlo caso a caso, pero vamos, que las cuestiones que tengáis ahora las vamos adelantando por el camino. Pero bueno, yo tengo un listado aquí de cuestiones que podría poner encima de la mesa, pero creo que emborronarían el mensaje, porque nos pondrían la cabeza hasta arriba y a cada uno le va a suponer, pues a lo mejor una aportación puntual a alguna de las cosas que diga. Entonces, si queréis mejor con las cuestiones propias que tengáis ahora o más adelante, pues vamos resolviendo estas cosas, tanto Miguel Ángel como yo, en la parte más operativa que pueda concernir a los casos de cada uno de vosotros. Y yo también opino que eso, que lo mejor es resolver las dudas de los que en este momento estáis conectados, que es más útil probablemente para vosotros. Adelante, Buenas, yo tengo una duda. Venga. En cuanto a la elección del TFM, ¿tendría que ir el tema directamente ligado a la especialización, especialización elegida? No hay. Hombre, es deseable. La idea es que se monta esto para que tu TFM surja de modo natural a partir de la asignatura de proyectos del segundo año de la especialidad, pero no es obligatorio.
O sea, la idea es facilitarlo y tener esa asignatura de proyectos, que todas las especialidades tengan una asignatura de proyectos. Pues que sea lo más natural para ti el especializarte en eso, ¿no? El máster tiene este espíritu de ser, a pesar de ser un máster generalista, por responder a esas competencias BOE, tiene ese espíritu de buscar potenciar de alguna manera tu perfil, ¿no? Entonces, pues sobre esa base está montado, pero objetivamente tú puedes hacer tu TCM fuera de un tema de esto, no tiene por qué ser. Y aquí veo preguntas del chat. Comparto pantalla si queréis. Bueno, las del chat las veis todos. Yo quería preguntar, Laura, dice, yo quería preguntar si nos queda alguna optativa del plan antiguo del máster, ¿se podría coger alguna en el plan nuevo? O sea, este año en el máster antiguo, o sea, si tú no te cambias de plan, pues tú estás en el máster. Laura, habla si quieres. Tú estás en el plan actual y este año va a haber ofertas optativas en el plan actual. Y por tanto, tú tendrás que coger las optativas del plan actual. No veo esta pregunta. Si tú estás en el plan antiguo, estás en el plan activo. Este año no va a haber ofertas de optativas en el plan nuevo porque con el BOE cubres completamente el primer año. Entonces no va a haber opcionalidad en el plan nuevo que se activará el año que viene. ¿Habrá un canal correo personal para saber si interesa cambiarse de plan de máster? Por supuesto, sí. Yo he estado haciendo simulaciones de esto y estaré encantado de hacer simulación con quien quiera acercarse al despacho y valorarlo. También me ayudará a ver si hay algo que se nos ha escapado. Pero vamos, yo creo que estaba todo. Hice unas cuantas y todo estaba bastante encajado. De todas formas, ahí tenéis las pasarelas para vosotros mismos pensar el escenario y venir aquí con una idea más o menos de lo que queréis hacer. Las pasarelas están en la memoria. Antonio, yo tengo una duda como en general, es más una preocupación, porque no entiendo muy bien, o sea, el hecho de cambiar de lo que nos daba el máster habilitante, que era un poco pues especialización en un poco todos los sectores y que pudiésemos elegir cuando saliésemos del máster hacia dónde nos queríamos dirigir, me preocupa que con esta especialización ahora nuestro perfil quede como más definido. O sea, no sé si se ha hecho esto a posta o si es una especialización que también te permite dedicarte a otros sectores. No sé si me explico. El máster es un máster generalista, es un máster BOE, o sea que tenéis todas las competencias profesionales de ingeniero naval y oceánico. Y además de eso, tienes un cierto brillo en una especialidad que te parezca a ti más interesante, ¿no? Ese es el espíritu, o sea que sigue siendo un máster generalista, pero que tienes esta posibilidad de decir que además de ser un máster generalista, pues tienes este cierto brillo en un tema, ¿no? En transformación digital o en estructuras o en... ¿Tú cómo te visualizas, Ana, dentro de 3 años? ¿Dónde te gustaría trabajar? Pues, piensa A dónde te gustaría mí, trabajar. sí, Y sí lo entonces, veo pues, bien, era simplemente por si se... en función de eso, eliges tu camino. Ya después, cuando vayas al mercado, pues se valorarán muchas cosas, pero no creo que solo eso, desde luego. Vamos, vas a tener tu máster habilitante completo como hasta ahora, pero ahora sale todo un poco más desestructurado. No tanto, bueno, básicamente porque no hay ninguna especialización, o sea que esos créditos ahora mismo se están construyendo, se están utilizando para nivelar a la gente cuando en realidad no es algo que el BOE te exija, ¿no? Entonces ahora se trazan los caminos de otro modo. No sé si te respondo a la pregunta o si... Sí. Desde luego la Tengo... filosofía inicial es que, bueno, tenemos un máster habilitante que es generalista, que hay que mantener ahí, que es una fuerza y se hace y se cubre todos esos créditos BOE y se cubre un TCM vinculado a... Y hay un TCM también, todo igual que lo que exige el BOE, pero además, digamos, se plantea un máster que tiene estos itinerarios de especialización, que está pensado para que os podáis ir más fácilmente de Erasmus, para recibir aquí más Erasmus y que sea un poco más dinámico. Esa es un poco la filosofía. Vale, y otra pregunta, porque sé que hay varios compañeros en la misma situación que yo.
Yo ahora ya pensaba cogerme todo lo que me quedaba de máster, que es el segundo y alguna de primero. Entonces, o sea, esto ahora no lo voy a poder hacer, ¿no? Porque se sigue ofertando el plan antiguo para segundo, Para segundo, por supuesto, claro. pero no hay evaluación continua para las de primero. No, para primero no se oferta el plan antiguo. O sea, para primero entra el plan nuevo y Claro. tú tienes derecho a examinarte y después a nivel particular con los profesores, vamos, no creo que haya ningún, vamos, yo personalmente en las mías no tengo ningún problema en que entres a hacer eh, tu, tu, tu evaluación continua, pero por ejemplo, pues otros profesores sí, no sé, eso ya depende, o sea, tú estás fuera de, digamos que tienes derecho a tu examen y se te cobrará menos matrícula que los demás y ya después los arreglos que tú hagas con cada profesor, pues todas esas asignaturas que son básicamente iguales, pues ya hay que ir profesor a profesor un poco a poco. Nosotros no tenemos Claro, nosotros no tenemos capacidad institucional de hacer eso, ¿sabes? Que el hecho es que tú vas a pagar un 25% de matrícula, vamos. claro. Hombre, lo que me preocupa un poco es eso, el hecho de que o sea, que sea el profesor el que decida si te puede hacer progresiva o no, que al final te beneficia en bastantes casos. Claro, pero eso tienes que entender que no, o sea, puede haber un cierto impulso desde la dirección para favorecerlo y tal, pero vamos, yo creo que pues, será viable, pero bueno, pues no, creo que no es un tema para que nosotros digamos así sí o sí, ¿no? No sé, Antonio, cómo lo ves, pero creo que esto es más, bueno, aquí todos, tanto David, Antonio como yo, somos de máster y no tenemos problema, pero vamos que no somos todos, o sea que... Hay una cosa ahí que tiene que ver con uno de los puntos que se reflejaban en la presentación, que es el cambio de las asignaturas de semestre para precisamente acomodar a los del plan antiguo que tengan las asignaturas todavía pendientes de primero a cuándo se imparten estas asignaturas en el plan nuevo. De tal manera que si te ha quedado, por ejemplo, economía, que ahora en el plan nuevo cambia el primer semestre, pero tú la tienes y está en el segundo semestre en el plan antiguo, pues puedas seguir el ritmo de la asignatura en el primer semestre. Y el examen final coincida también el primer semestre con los estudiantes del plan nuevo. Entonces, de tal manera que está como encajado precisamente para facilitar que en un momento determinado pues, el profesor pueda facilitar pues, a esos 2 o 3 que estén en esa situación, pues que puedan hacer una especie de evaluación progresiva pues, similar, ¿no? Con un seguimiento más particularizado, aunque no quepa formalmente en el esquema del máster, pero bueno, no deja de ser un estudiante o dos más, no creo que estemos hablando de 20 o 30, ¿no? En algunas asignaturas puntuales que tengan esta situación. Claro, es que le preocupaba esto a la gente también de Erasmus, porque dicen que si se van y luego vuelven, si las van a poder hacer de todos modos. Pues igual, tendrán una asignatura o dos sueltas, habrán ido de Erasmus con un pool de asignatura suficiente como para volver y rematar, no se irán con todo un curso pendiente, ¿no? Entonces yo creo que son perfectamente acomodables. Hombre, los que se van de Erasmus, de hecho, renuncian a la evaluación progresiva este año, ¿no? Vienen a finales y ya está. Bueno, no completamente, vamos, yo he tenido a Magano este año y algo ha peleado por progresiva y creo que al final ha aprobado. Por ejemplo, y Picardo yo creo que algo ha hecho también por progresiva en dinámica de artefactos, mientras estaba de Erasmus, no sé. Vamos, yo creo que eso es, o sea, desde luego en las dinámicas y la hidro, que son así gordas, no hay ningún problema, vamos, te podéis hacer la evolución progresiva a los que os quedéis, los que os quede colgando esto de planes anteriores, además de tener derecho a vuestros finales, por supuesto. Pero Vale. sepáis que estáis pagando un 25% de matrícula. Y por último, es que quería preguntaros una duda de un compañero. Me preguntó que qué pasa si tienen que repetir asignaturas del primer año por tercera vez en el curso 24-25. O sea, tenemos 2 años, ¿no? Si nos quedásemos en el plan antiguo, digo. Y el año que viene es el primer año en el que desaparece, se extingue el primer curso y hay 2 años, 2 cursos académicos por cada curso que se va extinguiendo. Así que 23-24 es el primero del primer máster y el 24-25 el segundo. O sea, si en 2 años no has limpiado primero, cambiarías obligatoriamente al máster nuevo. Pero vamos, estamos hablando de que ya has cursado primero la mayoría de las asignaturas y durante 2 años consecutivos tienes posibilidad de limpiar la que te quede. Y luego ya al siguiente año entraría en extinción el segundo curso, con otros 2 años igualmente para extinguirse completamente. Gracias. ¿Se entiende, Ana? Vale, estaba por ahí Pablo con la mano levantada. Pablo, Blanco. Hola, sí. ¿Se me escucha?
Alto y claro. Vale, pues yo quería preguntar, bueno, los horarios, ¿se sabe cuándo van a estar? Ya están los horarios disponibles, están prácticamente cuadrados al 99%, están circulados entre el profesorado y simplemente queda ya dar al botón para que queden Vale, o publicados. sea, vale. O sea, antes de la matrícula estarán, ¿no? Antes para poder verlos. ¿Cuándo sale el proceso de matrícula, Miguel Ángel? Día 20. El día 20. Ujú. Pues estaremos ahí, porque como tiene que pasar por junta de escuela, yo creo que podemos ponerlos una vez que están aprobados por todos los profesores y les conviene su horario. La junta de escuela nunca recuerdo que haya hecho un cambio en ese sentido, y si se hace algún cambio será absolutamente puntual, así que yo creo que se podrán publicar aunque sea de forma oficiosa y que los tengáis disponibles para poder trabajarlos, y si luego hay algún cambio puntual será una hora arriba, una hora abajo, que no creo que sea motivo de desajuste. Vale, vale. Y si el año que viene me matriculo en el plan nuevo, por ejemplo, ahí no me puedo coger asignaturas de segundo porque no va a haber plan, no va a existir plan nuevo de segundo. A ver, Pablo, Exacto. tú eres de primero. Vas a matricularte por primera vez en el máster, así que entras en el máster nuevo y solo Claro. tienes Claro. las asignaturas de primero. Eso es. Nada más. Y prácticas sí que se pueden hacer, ¿no? Eso está, como os ha dicho Antonio antes, está ahí en proceso. Está arrancando y funcionará lo antes que se pueda. Sí, tenemos reunión el 21, o sea, una vez que arranquemos todo esto de las guías, que ahora estamos con las guías, tenemos reunión el 21 para organizar esto internamente y tenemos la voluntad de que esto se active cuanto antes, sí. Y respecto a tu caso, si te cambias, sí, no puedes, ¿no? Porque incluso proyecto de pesqueros y viveros, digo, la de proyecto de artefactos y la de proyecto de buques, las que se dan en segundo año no están activadas porque ni siquiera están asignadas. Tendrías que hacer una chapuza ahí con los profesores de segundo año, igual, Blanco. No, Claro, pero este año no cabe, Antonio. Pablo es de primera matrícula este año. Claro. Ha sido Él empieza admitido ahora. Bueno, ya, pero por Arranca en ejemplo, el plan nuevo. Pablo Claro. ha hecho la hidro con nosotros este año por el tema que hubo el año pasado, aquel cambio de una normativa y ha aprobado, me parece que una de ellas, dinámica, no me acuerdo, bueno, nos puede decir él, pero esa se le va a respetar este año. O sea, con Bien, vale. caso. Eso sin Eso es, problema. Entonces, igual él puede hacer algo parecido con proyecto de buques y proyecto de artefactos, no lo sé. Vale, gracias. Pero Y vamos, bueno, eso ya el año pasado teníamos un poco responsabilidad nuestra de tal, esto ya es un poco más, ¿sabes? Que al final pues entra el máster en primero. Pero bueno, vale. esa posibilidad podría ser, o sea, esas dos existen como tales en el plan actual, son más o menos son la misma. En el plan nuevo, lo que pasa es que incluso el código es el mismo. O sea Vale. que esas, bueno, yo creo que podría, vamos, si quieres lo tratamos a nivel personal, pero habría que hablar con los coordinadores de esas Vale, asignaturas muchas gracias. si te quieres quedar en el plan actual. Pero tú te llegaste a matricular en primero del No, plan. claro, yo tengo que entrar al plan No. nuevo obligatoriamente. Ah, vale. Esa es la Perfecto. historia, que él no está matriculado oficialmente de las asignaturas. Las ha Pues cursado, sus profesores se las van a guardar, o ese es el acuerdo al que se ha llegado, perfectamente bien, pero él se va a matricular por primera vez ahora. Claro, la cosa es que se me queda. Y tú podrías intentar hacer algo parecido con esas dos de segundo año y quizá con alguna optativa también. O sea, que optativas que se vayan a ofertar después. Lo que pasa es que las optativas no tienes la garantía de que después se vayan a ofertar porque dependen del cupo y todo esto. O sea, nadie te garantiza que la historia de la construcción naval se vaya a ofertar en el nuevo plan igual y que tenga suficientes, o por lo menos creo que no es posible eso. Pero Vale, con esas dos sí que podrías hacerlo desde luego, y yo creo con opcionalidad y arrancar el TFM, no sé, tú tienes que valorarlo tú también. vale. Pues muchas gracias. O sea, el máster tiene ese rollo de que es más flexible, que lo soléis hacer cuando estáis trabajando, no sé, y aquí tenéis, se os abre un abanico de posibilidades más grande que también tenías que plantear que a lo mejor, aunque por mucho que corras, te toca hacerlo en 3 años y no te merece la pena, no sé. Ya, sí, A lo eso. mejor te merece la pena arrancar con el TFM o empezar a pensar en tu TFM, tus prácticas y otra serie de cosas y ya ir después con todo el mundo, no lo sé. O plantear un Erasmus, ¿no? Para el siguiente año. Vale, pues muchas gracias. ¿Quién más hay por ahí? Pablo Blanco, Adrián Velasco será el siguiente. Adrián. Hola, sí. ¿Me oís? Vale, era un poco, una pregunta era igual lo que ha comentado él, los que sí que estamos matriculados en el plan antiguo y que nos quisiésemos cambiar de plan, tendríamos que hablar con cada profesor
por si nos conservasen la nota de segundo, de las asignaturas de segundo, porque si yo tengo varias asignaturas de No, primero... no, las asignaturas de segundo están aprobadas, hay una pasarela, no se te van. No, digo que si yo me cambio ahora al plan nuevo, yo que sí que estoy matriculado, no hay docencia para mí del plan de segundo curso. Es decir, que si tuviese solo 4 asignaturas de primero, tendría que hacer todo un año con 4 asignaturas. Porque no podría matricularme de asignaturas de segundo porque no se dan en el plan nuevo. Exacto. Bueno, ese mismo caso que le decíamos a Pablo, ¿no? Eso es, por eso, esa es una pregunta. Es decir, que siempre tendría que hablar con cada profesor para, si en el caso de que ese profesor quisiese guardarme la nota o al menos ir a clase, yo qué sé. Esa es la situación. Pero muy Vale. claro lo tienes que tener, Adrián. Yo no veo claro que esta situación te favorezca, ¿no? Estar en una situación ahí de incomodidad con ciertos profesores, ciertas asignaturas, las optativas que decía antes Antonio, que igual no se imparten el año siguiente. Tienes que mirar muy mucho esta recompensa. Yo creo que una situación de que te queden 4 de primero, igual no es una situación. Es que yo no me he cogido todas, claro. O sea, no tengo 4, ¿sabes lo que te quiero decir? Que yo he ido a separar más el tiempo, entonces estoy como, no es que me queden 2, por decirlo así. Y no sé si alguno, como yo me separo el máster para cogerlo más tiempo, pues obviamente no tengo, eso me quedan, solo puedo coger 2. Entonces yo creo que esas historias que habrá que verlas con Antonio, yo creo que más en detalle sería lo que hemos hablado antes de meterte, no sé, en Erasmus o meterte en optativas o bueno, optativas no, habría que mirarlo. No sé cómo lo tiene mirado Antonio, pero igual Vale, casos son más arrancar tu TFM, consolidar tus prácticas, eso es. todo esto, desde luego. Vale. Y lo otro también, yo este año con Blanco lo he hecho y aprobado. Y pues alguno se apuntó al principio, después ha desaparecido, algún otro lo ha peleado. Bueno, pues vamos, que desde luego los profesores no creo que son cosas muy puntuales, vamos, que se puede hablar Sí, vale. con Luego, Taboada y quien lleva la de que es Pancorbo, no sé, pues Villalba, yo creo que son súper sensibles a estas cosas, vamos, no sé, si a vosotros os interesa la estrategia, pues desde luego las pasarelas se han hecho para que os favorezca, pero claro, el hecho es que el plan entra en primero y segundo todavía nos impacta hasta que lleguemos a segundo. Sí, otra opción sería seguir en el plan antiguo, hacer las asignaturas de segundo y si luego poder cambiarme, por ejemplo, después. También. No cogerme no, por ejemplo, no perder ese año y luego hacer ese cambio con las pasarelas para el año siguiente. También. Vale. Luego, de cara a la matriculación, si cambias de plan, las asignaturas, por ejemplo, que haya suspendido, ¿cuentan como segunda matrícula o cuentan como primera matrícula el plan nuevo? Cuentan como segunda matrícula. Son la misma asignatura, cuenta como segunda matrícula. De hecho, como ha dicho Antonio antes, incluso tienen el mismo código. Son a todos los efectos la misma asignatura. Vale. No todas, ¿eh? O sea, hay algunas que han cambiado de código, ¿no? Las tuyas de economía han cambiado de código, oceanografía ha cambiado de código porque pierde medio crédito. Sí, pero aún así cuentan como segunda asignatura. Si son la misma, en la tabla de adaptaciones, si son la misma, si se puede cruzar en esa tabla, si la tienes aprobada, te la convalidamos, entonces automáticamente es la segunda matrícula de esa misma asignatura si te cambias de plan. Eso ya nos pasó con los grados. ¿Y tienen que pagarla entera o cómo es? Tienen que pagar segunda matrícula completa, sí. Ajá, vale. Vale. Y bueno, y luego eso de algunas asignaturas que son optativas, es que me he incorporado un poco tarde, perdona. Si yo me cogí una asignatura optativa... Perdona, David, por aclarar esto, que esto yo no lo sé, estas technicalities. O sea, si alguien tiene una asignatura aprobada y se cambia de plan y se la convalidan, tiene que pagar, o sea, por validártela, te la tiene que pagar entera o algo. No, es en el caso de que Pues suspenda, si está aprobado, nada. Ah. Pero entonces, si está suspenso, él se matricula de una asignatura nueva. No, si tiene suspensas y se cambia de plan. Si tiene suspensa mi asignatura y se cambia de plan, a todos los efectos es la misma asignatura que estaba cursando en el plan antiguo, por tanto es segunda matrícula. Tu asignatura ha cambiado, David, ya no es la misma. Ninguna de las dos tuyas son iguales. Pero se considera la dinámica de ajuste de asignaturas, la tabla de adaptaciones. Si tú das por bueno que el que ha aprobado una asignatura se le convalida esa asignatura en el plan nuevo, que decir que la asignatura es la misma. Por tanto, si está suspensa, pasa a ser suspensa la nueva y pasas a arrastrar el número de matrículas que tengas en esa anteriormente. Es un problema del rectorado, no es un problema nuestro. Es un problema de cómo interpreta el rectorado las tablas de adaptación. En el caso negativo, en el caso de los suspensos, no en el caso de los aprobados. Exacto, lo utilizan en sentido contrario en favor del... Penaliza los tránsitos cuando tienes asignaturas suspensas. Eso es. Lo penaliza económicamente. Ajá. Vale, pero es un problema del rectorado. No era consciente de esto. Adrián, ¿sigues con más preguntas? Que tienes la mano levantada.
Sí, era solo lo de que había una asignatura, con lo de opcionalidad. Si hay alguna asignatura optativa que ya hemos cursado y yo me cambiase de plan, esa optativa que a lo mejor no se sabe si se va a cursar, pierdo esos créditos, me refiero. Si la has a dónde entra. aprobado, eso comparto la pantalla, estaba por ahí la tabla. Es que lo ¿no? he visto justo cuando he entrado, ¿no? O sea, si tú tienes opcionalidad, asignaturas de 5 CTS dan lugar a 6 créditos de opcionalidad del plan modificado y ya la cubres completamente. Si son menos de 5 CTS, equivalencia 1 por 1. Vale. Y si tienes opcionalidad de 4 más ECTS, si quieres la puedes convalidar por la INGE Naval. Había por ahí una pregunta sobre si la asistencia es obligatoria. La asistencia no se contempla en la memoria del plan, pero por ejemplo yo soy coordinador de INGE Naval, que es como la ingeniería industriales, allí piden un 80% mínimo de asistencia, que es una actividad de competencias transversales donde se van a desarrollar proyectos y tal. Y mi idea como coordinador es también pedir un mínimo de asistencia del 80% en esta asignatura. Vale. Javier Sarmiento sale por ahí como el siguiente. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Alto y claro. Genial. Yo tenía una pregunta. Has dicho antes que había unos créditos obligatorios de prácticas. Para conseguir esas prácticas también será por el portal del COIE, ¿se facilitarán más por parte de la universidad o se tendrán que buscar también, igual que en el grado, pues enviando correos y hablando con empresas y tal? David, no sé si quieres comentar tú esto. Vamos, tenemos toda una política desde dirección de tratar de activar esto, porque es un reto que tenemos el hecho de que pasara que todas estas prácticas sean obligatorias. Sí, esta mañana he estado en la oficina de prácticas y bueno, la primera pregunta, sí, hay que pasar por el COIE, es la forma que tiene la universidad de gestionar las prácticas curriculares, no es nuestra esa forma, así que hay una nueva plataforma que va a facilitar todo el proceso, que se abre ahora en 15 días o en 10 días, pero en cuanto a lo que son las prácticas, este año pasado hemos tenido 90 y pico prácticas, del orden 87 prácticas en el máster, entonces esto da lugar a que pensemos que tenemos capacidad para poder cubrir todas las prácticas que sean necesarias, pero lo ideal sigue siendo que vosotros busquéis las prácticas, porque la mayoría de las veces, pues encontrar unas prácticas en una empresa donde tú quieras formarte inicialmente o tener una primera experiencia, pues es lo ideal es que tú te puedas mover, ¿no? Y como hay una dinámica ya creada entre vosotros, donde tú tiras de compañeros y salen cosas interesantes, donde te cogen porque hay un toma y daca, ¿no? de este tipo de cuestiones, pues parece que es natural que de esa forma se vayan formalizando la mayoría de las prácticas. Si finalmente no encuentras o no es capaz de manejarte en ese ambiente por la razón que sea, pues aquí estamos, claro, aquí estaremos para cubrir esa eventualidad. Sí, pero es importante, como dice David, que las prácticas ahora son obligatorias y que de alguna forma eso lo tengáis presente en vuestra estrategia para tratar de vehiculizar de ese modo vuestros trabajos o vuestros futuros trabajos o la estrategia que tengáis para conseguir estas prácticas, hacerla en Erasmus o hacerla antes o hacerla después o hacerla, por ejemplo, junio, julio, agosto del año que viene, ese tipo de cosas que al final son 3 meses que tenéis vosotros que pensar un poco. Desde luego nosotros como escuela es un tema que nos preocupa mucho y que, bueno, hay un esfuerzo grande para que haya todo tipo de ofertas. Y lo importante también es vehiculizar ese tipo de trabajos como prácticas, ¿no? Y ahí vuestra ayuda es importante también y que vosotros tengáis eso claro. Este es un tema importante para toda la universidad, no solo para nosotros, porque esto va a suceder en todos los másteres obligatorios. Entonces, pues, digamos que el escenario es este y hay que ponerse a ello. Ok, vale, genial. Muchas gracias. Blas. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, ¿se me escucha? Sí, claro. Quería preguntar porque en una de las diapositivas que ponía en plantación pone que los alumnos que se mantengan en el plan antiguo tienen derecho a examinarse 2 años de las asignaturas suspensas una vez extinguidas. Pero hay algunas, yo por ejemplo en mi caso, flotabilidad es la única que no he cursado y ya no existe. No sé por qué no estaría en el plan antiguo, porque estaría de primero. Entonces, no sé en ese caso si también podría matricularme o no. Tú tienes, igual que los demás, tienes 2 años para hacer ahora esa asignatura. Te matriculas y ya está. Esa era una asignatura que a ti te tocaba este año y que por lo que sea, pues no te matriculaste y desaparece en el plan nuevo, pues es una asignatura de primero y tienes 2 años
para hacerla. Además, flotabilidad coincide con una asignatura de grado, básicamente, ¿no? Y ya te comenté Sí, que, vale. que podrías intentar hablar con el profesor para si te interesa hacerla de modo un poco en paralelo con la de grado, no sé, para Vale. llevarla. Aunque no la haya cursado, tengo derecho a examen final. Por supuesto, sí, sí. A matricularte y a examinarte con el 25% del coste de la matrícula, igual que si la hubiera suspendido. Vale, vale, muchas gracias. Si la pregunta va más por el tema de no haberte matriculado nunca en una asignatura y entonces como que no tienes derecho a matricularte, sí que hay, sí, no hay ningún problema por eso, ¿vale? Vale, sí, era más por eso. Había Vale, por ahí una pregunta de Ballina, no sé, en caso de TFM, en el caso de que está en el chat, en el caso de que se extinguiera el plan, ¿se te obligaría a cambiar de plan y cursar asignaturas que pasen a ser obligatorias? ¿O al ya tener 105 ECTS se quedaría en stand-by? En el caso del TFM, el TFM tiene 15 créditos en el plan nuevo y no sé, esta pregunta es difícil. ¿Qué pasa No, aquí? el TFM, por un lado es una asignatura más, pero por otro lado no tiene el carácter de extinción como cualquier otra asignatura. Tenemos nosotros un poquito de margen para mantenerlo. De hecho, te puedo contestar lo que estamos haciendo con el TFG. El TFG lo vamos a dejar 3 años más desde que se extinga el curso de cuarto. Y en ese pool de 3 años más no solo está el TFG, sino también estarán las prácticas curriculares y algunas otras cuestiones puntuales que puedan derivar de necesitar más tiempo para poder resolverse. Así que seguramente hagamos algo similar en el TFM para no dejar a nadie tirado, pero sí que habrá un proceso de extinción también en esa parte. O sea, que decir, una cosa no quita la otra, pero sí que habrá un poquito más de margen. No se extinguirá el TFM con segundo curso, va desligado en ese sentido. No sé si esa es la cuestión, pero sí que imagino que es la misma que hemos tenido con el TFG. Sancho, otra vez. Ok, Antonio. Sí, yo tenía una pregunta. Espera, que se me acaba de olvidar. Sí, que si las prácticas se pueden, digamos, como convalidar a posteriori de haberlas hecho. O sea, si te quedan como 2 créditos o 3 créditos y los has hecho en meses, pero no los has firmado con el COIE, ¿se podrían firmar luego? No, nunca. Las No. prácticas solo empiezan a contabilizarse en el momento que se firman. Todo lo que Ujú. no esté firmado no existe. Vale, Tienes vale, la vale. opción Ana, esta, ¿no? lo que no pasa por el COIE no existe. Ya, pero tienes la opción de que si estás dado de alta con seguridad social en la empresa y Sí, tienes pero un año después. un año después. Bueno, Y no Sí, son sí, prácticas, es contrato laboral. Tiene que contrato ser laboral, contrato ¿eh? laboral. Contrato Ujú. laboral y un año después. Vale, vale, vale. Y entonces hay posibilidad de que, o sea, yo por ejemplo, si me quedo en el plan antiguo, puedo estar año y medio, o sea, hacer otro segundo año de asignaturas, ¿no? no ¿Cómo? entiendo la Del plan pregunta, ¿no? antiguo. O sea, el segundo del plan antiguo se va a extinguir el año que viene. Claro, Entonces, el año que viene está segundo curso dándose de forma normal. Y luego hay 2 años más para que se extinga el segundo, mientras primero se va extinguiendo. Con lo cual hay todavía 3 cursos por delante para cerrar lo que son las asignaturas. Y luego otros 2 cursos seguramente para cerrar el TFM. y no habrá problema para asistir a la clase y que haya docencia y demás, ¿verdad? El O segundo sea, curso cuando se extinga, es igual que Ujú. ahora. segundo Igual que Vale, curso ahora. se Tampoco extingue, como segundo curso, este año es el último año que se da segundo curso. El claro. año que viene ya no hay segundo curso del plan actual. claro, pero si la asignatura es similar, Ahí se ya podrá estamos en la ir, misma situación que ahora, ¿no? Pues Eso tendrás es. que claro. ver. De que habrá que hablar con el profesor que sea y preguntar si existe posibilidad, etcétera, ¿no? Claro, Vamos, de exacto. hecho, solo vas a tener 2 asignaturas en las que eso es posible, que son proyecto de buques y proyecto de construcción de artefactos oceánicos. Son las únicas 2 de Ujú. segundo curso que existen todavía en el plan nuevo. No hay ninguna más. Entonces, si Sí. suspendieses alguna de esas 2, podrías... Pero vamos, incluso si, por ejemplo, la dinámica todavía te queda el año que viene, o no sé cuáles tienes, pero vuelves a estar en la misma situación conmigo también. Me da igual que hayan pasado un año o que haya pasado 2. Si quieres hacerla por continua, pues la haces. No, a mí me ocurre con lo del proyecto de estructuras, porque lo tendría para este año siguiente, no, para el siguiente, en el primer cuatrimestre. Entonces, ese ya no se me impartiría. Pero habrá una asignatura parecida a esa a la que podrás ir a clase en el plan nuevo
porque el profesor de la asignatura no va a poner inconvenientes. Ok, vale. Sí, haceos vale. bien el planning, como dice Ana, de los 2 próximos años para maximizar las asignaturas que podáis liberar en condiciones normales y que luego den pocos problemas las que os puedan quedar, ¿no? Que esto en el caso del grado, para los que se quedaron en el plan antiguo, en este proceso de extinción que están sufriendo ahora, pues sí, hicieron muchas simulaciones para precisamente ver, para cada caso particular, qué interesaba más, ¿no? Qué asignaturas interesaban más para acogerse, ¿no? Entonces, tened cuidado los que tengáis un planteamiento a 2 años vista para cerrar el plan antiguo sin cambiaros, para que no ocurra alguna situación puntual. Eso hay que mirarlo ahora ya, chequearlo ahora ya estos días. Y Claro, es que la cosa... vamos, yo creo que con Sancho, contigo no hicimos aquí una simulación, no me acuerdo, me suena que sí. Sí, Ah, de vamos, que hecho, salía todo bastante bien, no sé, todos los que pasasteis por aquí, Molero, tú, no sé, pues había una salida bastante encajada de todo. la cosa es que el que tenga pocas asignaturas de primero y si hubiese, como es mi caso, que me quiero ya finiquitar el máster, cogerme las poquitas de primero y lo que me queda de segundo, no te compensa cambiarte de máster. Por supuesto, sí, te compensa terminar en este, sí. Claro. Eso. Claro. Vale, ok, de acuerdo, gracias. ¿Nogués? Sí, ¿se me oye? Alto y claro. Vale, es sobre las prácticas. Habéis dicho que todavía no está listo el tema de poder hacer las prácticas, pero que sí que van a ser obligatorias, ¿no? Por supuesto, sí. Pero no Vale. está listo, pero vamos, es que ahora tenemos el tema de las guías y tenemos otras prioridades ahora. Sí, Pero vamos, solamente que por tenemos una curiosidad. reunión el 21 y queremos lanzar esto ya y ya estamos en rectorado también, pues tiene que opinar Vale. en esto y no sé, pero vamos, nuestra idea es lanzarlas para que podáis A plantear vuestra principio de estrategia para que curso, esto en funcione. principio, podrían estar. A ver, ¿Perdón? Sergio, las prácticas nunca arrancan antes del 1 de octubre, ¿vale? Porque cuestión de que empieza Sí. un nuevo curso y entre que se firma tu papeleos en la plataforma del COI, etcétera, que hasta el 1 de septiembre no se puede empezar a movilizar y te puedes imaginar que el día 1 todavía no estamos operativos para hacer estas cosas, nada arranca antes del 1 de octubre. Y nuestra idea Vale. es precisamente cerrar esto ahora en el mes de julio para que durante el mes de septiembre podamos dejar ya todo esto encima de la mesa para vosotros. O sea que en principio no debería haber un desajuste muy grande con respecto a otros cursos. Pero es verdad que queda la incógnita ahora mismo de cuál va a ser el día, ¿no? De que se pueda arrancar esto, si el 1 de octubre o el 20. Y lo que habéis dicho de que también se puede hacer a través de un contrato, porque si las prácticas son obligatorias, pero alguien, o por ejemplo yo estoy trabajando, ¿podría convalidarlo por el trabajo con el contrato o algo? Si tú tienes un trabajo y estás trabajando en una empresa que esté ligada al sector marítimo y puedes demostrar que llevas más de 12 meses con contrato laboral, con alta seguridad social, entonces a partir de esos 12 meses empezamos ya a contabilizar el número de créditos que puedes tener por prácticas curriculares. Ten en cuenta que estamos hablando de 12 prácticas curriculares y que la equivalencia es 6 créditos por cada año trabajado, por cada 12 meses. Entonces tú tendrías que hacerte tu esquema para ver si durante los estudios de máster vas a lograr tener 24 meses trabajados y cotizados y en tal caso, una vez que hayan transcurrido esos 24 meses, solicitas la equivalencia, la convalidación, y entonces se te validarían esos 12 créditos en la medida en que esa empresa pues está dentro del sector. Esté dentro del sector o hagas cosas, por ejemplo, aquí hemos gente que hace cálculos de estructuras, aunque sea en obra civil, también También, competencia. competencia. Sí. Se tiene una mirada abierta en eso, no es que tengas que estar en el departamento de flota del Cano, vamos que... Vale, entonces son 12 créditos, ¿verdad? Que son 2 años sí o sí, o eso es por ser un contrato. 2 años sí o sí, porque la normativa del UPM, 2 años mínimo, con menos de 2 años, no sé cómo. Imagínate que estás en una empresa haciendo de obra civil, pero no está haciendo cálculo de estructura, está haciendo algo ahí más o menos complementario, pues a lo mejor en vez de 24 meses te exigimos un poquito más, pero el mínimo son 24 meses. Vale, perfecto. Ok, ¿Blanco? pues ya está. Gracias. Hola, sí. Quería preguntar, las prácticas, si no recuerdo mal, ponía que eran 9 créditos en un cuatri y 9 en otro. No. O sea, lo que es el módulo de opcionalidad y prácticas profesionales, digamos que cuando tú montas el máster, estructuras los cuatrimestres, sobre la base de cada cuatrimestre son 30 CTS. Entonces, en algún sitio tienes que poner esos 12 créditos de las prácticas. Entonces, lo que hemos hecho en la estructura de ahí es ponerlos 6 en el tercer cuatrimestre y otros 6 en el cuarto, pero da igual, o sea, las prácticas flotan sobre todo el máster y puedes hacerlas. La idea es que, como estamos diciendo ahora, que arranquen ya y podéis hacerlas cuando queráis.
Ah, Esa es vale, la vale. idea. Que se podrían hacer Pero todas en un bueno, cuatrimestre. cuando tú montas la estructura ahí por semestres, como cada semestre son 30, pues se han ubicado ahí, pero la idea es que podáis hacerlas cuando os venga a vosotros bien. Ah, vale, vale, genial. Vale, vale, gracias. Hay un par de cuestiones ahí en el chat que están ligadas a lo que estamos hablando. Había una un poquito antes que se nos ha colado de Enrique a las 18:13, que dice, hola, ¿cuándo se podrán ver los horarios? Yo creo que en esta semana, a final de semana, es igual un poco pronto porque subirá a la web y tal. Pero Esa igual ya la habías comentado tú, ¿no? Lo de los horarios. sí, seguramente la semana que viene. Y asistencia obligatoria, se pone que a las clases, ¿no? Entiendo, pues como hasta ahora. Desde luego aquí yo respondí ya que en Ingenaval se va a poner un mínimo de asistencia y se va a monitorizar por el tipo de asignatura. La mayoría de las Laura asignaturas son Toledo. las mismas. Y siendo las mismas asignaturas y los mismos coordinadores, pues las condiciones serán muy similares a las que había establecidas en las asignaturas anteriores. Así que ahora la mayoría de ellas requerirán presencialidad para aprobar en la evaluación progresiva, la mayoría. Y luego Laura decía hace un momento, el momento de convalidación de ECTS por contrato laboral, la proporción de ECTS horas es el mismo que las prácticas curriculares. Esto no sé a qué te refieres, es que la proporción es la que he comentado hace un momento, no sé si igual Claro, ya he respondido. exactamente, la proporción no es la misma. Exigen menos tiempo las prácticas curriculares que el trabajo. Tienes que Eso es. trabajar en una empresa contratado mucho más tiempo para recibir 6 créditos que hacer 6 créditos de prácticas que te lleva pues 3 Mes meses. y medio. Mes y medio. Bueno, O sea, que las haciéndolo prácticas incluso son 3 despacio, meses y si tienes que hacer esto con la estrategia de hacerlo convalidando necesitas 2 años. trabajo son 2 años. Claro. Vale, eso es. Y ya dice que sí, que lo ha cogido. Vale, y la segunda parte es por año de contrato completo se puede convalidar 1,5 años. El mínimo son 12 meses. A partir de ahí, 13 meses, 14, 15, los que tengas. Y los que te interesen en cada momento. Ten en cuenta que si lo pides cuando llevas 15 meses, ahora mismo yo tengo una propuesta encima de la mesa para la comisión del rectorado, porque hasta ahora se estaba valorando que si tú cuando lo solicitas llevas 14 meses, se te computen los créditos que sean equivalentes a estos 14 meses y entonces si esa equivalencia fuera, por ejemplo, equivalente a 12 meses, los 2 meses de más los pierdes. O dicho de otra manera, si la equivalencia no da para aprovechar los 14 meses que tú llevas en este momento cuando has solicitado, se pierde el exceso. Y a mí me parece que eso no es razonable. Tú pides la solicitud cuando eres consciente que la puedes pedir en un momento u otro y al final es una solicitud administrativa. En el tiempo, pues lo pides en un momento. Y yo creo que hay que adecuar la solicitud que tú haces a la situación de los créditos, a la transposición que hay en cada centro, que es distinta por el número de créditos de las asignaturas asociadas, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo eso abierto ahora mismo, pero conviene Pero de David, esta es momento una de ajustarlo bien. Esta es una de las practicalities que teníamos que ver, porque tal como ahora mismo no se pueden convalidar, o sea, no se pueden hacer prácticas de 5, de 7, de 6,5, son de 5, ¿cómo es? ¿De 3 en 3 o de 5 en 5? De No me 5 en acuerdo. 5, pero eso no va a cambiar. Eso no cambia porque esto es normativa de la UPM. Tú tienes que hacer la transposición siempre por asignaturas completas, nunca Ya, por... pero por ejemplo, 12 no es múltiplo de 5, o sea que No, tenemos nos que... iremos a 3, nos iremos a módulo 3, que es lo que proponía Miguel Ángel, que tiene todo el sentido. Entonces, sí es verdad que si tú tienes para que te convalidemos 4,5, te convalidaremos 3. El problema es que si tienes para convalidar 4,5 y te convalidamos 3, hasta ahora la política de la UPM es que pierdes el exceso. Con lo cual, la siguiente tienes que generar más tiempo trabajado para convalidar otras 3. No puedes recoger el 1,5 que te has quedado ahí. Entonces, eso es lo que yo estoy proponiendo que se cambie, pero mientras tanto, lo suyo ahora mismo es ajustar. Por eso la respuesta que le he dado antes a tu compañero es vete al final del todo y cuando tengas los 24 meses, lo pides, se te dan los 12 créditos y amén. Que eso parece bastante razonable y vamos, no hay casos excepcionales en ese sentido. Yo llevo varios años ya yendo a la comisión esta, yo creo que Miguel Ángel también estaba yendo allí antes y prácticamente si en la escuela decimos que están ok las empresas, allí nos dan también el visto bueno, no hay ninguna duda. Gracias. Antonio González, Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? alto y claro. Muy bien. Yo tenía una duda acerca de lo que se ha comentado antes del desdoble de asignaturas, que no es tanto como el itinerario en el que ingresas, sino que después, si no he entendido mal, puedes definirte o cambiarte a otro itinerario siempre y cuando tengan asignaturas en común. Es que no me ha quedado demasiado claro si yo, por ejemplo, me meto en el de estructuras, si dado un punto en el máster, podría cambiarme al de yates, por ejemplo. Estos 3 tienen los mismos desdobles y estos 2 tienen los mismos desdobles. Por tanto, yo he comentado esto con secretaría y no va a haber ningún problema en que te cambies en cualquiera de estos 3. En el primer año, ya después en el segundo año tendrás las asignaturas de especialidad.
Y como Vale, estos vale. dos tienen los mismos desdobles, pues te podrás cambiar si durante... De hecho, una de las practicalities de esto es que a los que estáis admitidos os vamos a meter... bueno, ¿cómo es? Os vamos a asignar en el programa, no sé cómo, esto es una practicality que no sé cómo vamos a hacer. El Miguel Ángel lo tenía claro el otro día. A los que estáis admitidos, se os va a asignar un itinerario en función de lo que nos parezca a nosotros y después vais a tener que ir a secretaría a cambiaros vosotros al que queráis. Creo que va a ser algo así. Esto no lo tengo claro, pero vamos, la idea es que vais a tener libertad de elegir el itinerario que queráis y que a los que estáis admitidos, como se os ha admitido en un plan que no es este, pues hay que asignaros un itinerario para que después os matriculéis, pero si no os gusta, pues os matriculéis en otro. Esa es un poco la idea. Vale, vale. Entonces el momento en el que defines tu itinerario final es en segundo, ¿no? No, al principio, o sea, en el momento en que te matriculas, si ya eliges uno de estos, no te puedes cambiar a otro bloque porque los desdobles son diferentes. Pero entre estos Vale, vale. yates, tú puedes cambiarte, a lo largo de todo primero, puedes cambiarte de uno a otro o al irte a segundo, porque tienen los mismos desdobles. Pero los otros no te puedes cambiar entre yates y descarbonización, no te vas a poder cambiar salvo que asumas los desdobles esos. Vale, vale. Muchas En gracias. el fondo, No es como el grado, Antonio. Esto no son dos grados diferentes. Es el mismo máster con itinerarios. Entonces, estando el mismo máster, no hay que hacer ningún cambio de plan de estudio ni nada. No hay que pedir nada a nadie. Con lo cual, internamente se hace cuando tú lo necesites. Vale, vale. Aclarado. Muchas gracias. ¿alguien más? No veo a nadie más por aquí. Nogués, yo creo que la tienes levantada, pero es de antes o estás con la mano levantada. Jorge Martín. Buenas tardes, más bien. Yo tengo una pregunta con respecto a las prácticas extracurriculares. Si tú estás cursando unas prácticas extracurriculares con el plan antiguo, digamos, y me cambio al plan nuevo y me quieren, por ejemplo, renovar esas prácticas otro año más, al haberme cambiado el plan nuevo, ¿puede llegar a haber algún problema de tiempos o no hay ningún problema? Las prácticas curriculares siguen un esquema UPM. Es decir, da igual en qué Las extra, máster ¿no? estés. Yo estoy hablando de extracurriculares, las que no Claro, van por bueno, el proyecto. extracurriculares. Siguen un esquema UPM. Da igual en qué máster estés matriculado, cuando tú cambias de máster, sigues manteniendo el esquema de las prácticas extracurriculares que tienes en lo que ha enseñado antes Antonio de los acuerdos adoptados cada año. Entonces, si ahí se dice que como máximo son 900 horas por curso académico, pues tienes 900 horas, pero por cada curso académico. Entonces, el año que viene tendrás otras 900 horas para desarrollar. Vale, no, sí lo decía más porque lo que me preocupa es que esté matriculado en el máster UPM, no tanto el plan antiguo y el plan nuevo. No Eso hay es. problema en ese sentido, ¿no? No, Vale, vale, genial, perfecto. Muchas gracias. no. ¿Algo más? Pues nada más, animaros a que vengáis a verme si tenéis alguna duda sobre, vamos, haceros vosotros vuestro esquema y si tenéis alguna duda sobre la posibilidad de cambiaros o lo que sea, pues venid a verme y lo organizamos. Yo voy a viajar estos días, pero vamos, que estoy por Zoom o por email y después estaré disponible por Zoom. Hasta el miércoles estoy por aquí. Una cosilla, Antonio. Dime. Como no ha salido en la cuestión, la voy a comentar, ¿vale? Esto es una cosa general. Como a veces esto va a surgir más adelante. Cuando os vayáis a matricular, si tenéis alguna asignatura pendiente o el TFG pendiente, estáis obligados a matricular el TFG y del máster. Y son dos procesos independientes. Con lo cual tenéis que hacer los dos procesos de matrícula. Esto puede provocar que si alguien no se matricula el TFG, la universidad, pasado mañana, os pueda dejar fuera del máster si sois admitidos finalmente, ¿vale? Es obligatorio en la UPM mantener la matrícula cerrada del grado para poderse matricular en el máster. Por tanto, ahora, cuando tengáis el cierre del grado, aquellos que tengáis asignaturas pendientes, que hasta donde hemos visto con Miguel Ángel Herreros estos días, solo hay 2 que estén limpios ya. Bueno, ahora hay unos 12 en defensas y tal, pero bueno, es posible que algunos tengáis el TFG o alguna otra cosa. Tenéis obligación de estar matriculados este año y seguir el proceso de matrícula ordinario en el TFG también, en paralelo. Que no se os pase. Manuel.
Sí, ¿cuándo empieza el periodo de matriculación para el grado? ¿Es igual que para el máster? Sí, el día Sí. 20. Sí, el día 20. Vale, gracias. Velasco. Yo, perdona, el dossier este que habéis estado enseñando, ¿dónde está colgado para poder hacer esa...? Porque yo lo estaba buscando y no aparece la asignatura, no sé si... Te lo he puesto O si aquí, no, está por el chat, ¿no? Aquí arriba, era el primer, vale. ¿lo ves en el chat ahí arriba, lo primero que yo he puesto? Sí, vale, genial. Y entonces te vas a la memoria y está como en la página 100 o así, en las pasarelas. Vale, genial. Gracias. Vale, pues no sé si nada más. Aquí nos tenéis, ¿vale? Al equipo. Somos un poco los 4 que estamos aquí, o más los 3, el coordinador de máster, el jefe de estudios y yo como su director de estrategia. Y nos tenéis a vuestra disposición para tratar de que este máster funcione bien y que un poco mejore vuestra formación y vuestra empleabilidad y dinamice la escuela y sobre todo también que vengan gente de Erasmus el año que viene y que sea un poco más internacional también la escuela. Y nada más. ¿Ok? Pues muchas gracias a todos y hasta pronto. Chao. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós, gracias. Gracias.